En la complejidad actual del mundo digital, tu negocio acelera más rápido que nunca. Más personas, más dispositivos, más información y más lugares que nunca. Al crearse un panorama de amenazas más complejo y de rápida evolución, todas las empresas deben estar preparadas para proteger cada extremo de cada espacio contra las amenazas hasta en la nube. Protege lo que más importa con Fortinet. Seguridad digital donde sea que la necesites. Buenos días a todos. Muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy. Soy Claudia Santana, directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y líder de ciberseguridad para Microsoft Habla Hispana. Voy a estar acompañando hoy este tercer encuentro de ciberseguridad organizado por el DF Live, con auspicio también de Fortinet y la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Así que muy feliz de estar en este panel, además muy liderado acá por mujeres, que como todos saben, hoy día el 25% de los puestos los ocupan mujeres, el resto está ocupado por hombres. Soy una real convencida de que los equipos mixtos son mucho más eficientes y obtienen mejores resultados, así que feliz de ver a dos mujeres talentosísimas que vamos a tener hoy acompañándonos y también a Cristian que va a estar ahí acompañando en este panel. Entonces voy a partir dando la bienvenida a Pía Salas, que nos va a estar acompañando de forma remota. Pía es Country Manager de Fortinet, es responsable de coordinar el equipo de expertos locales en ciberseguridad y potenciar el crecimiento de la compañía. Cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes posiciones en multinacionales líderes de ciberseguridad en la industria tecnológica. Bienvenida, Pía. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Como presentaba Claudia Santana, mi nombre es Pía Salas, Country Manager de Fortinet. Primero que nada quiero agradecer al Diario Financiero por darnos este espacio en poder dar a conocer algunos temas que tengan que ver con el tema de Zero Trust, las políticas que tenemos. Y por otro lado también en representación de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, en agradecimiento a ambas dos. Bueno, primero que nada me gustaría tocar dos temas. Dentro de esos dos temas yo diría, por una parte, desde qué consejo le podría dar yo clave yo ofrecería a estas empresas, a las cuales nos están escuchando el día de hoy, que están considerando implementar políticas de Zero Trust por primera vez y que desean maximizar los mayores beneficios para, en el fondo, poder implementarlas. Yo les diría que desde Fortinet siempre nosotros hemos impulsado un enfoque de una manera totalmente integrada para reducir la complejidad y así también desplegar las soluciones de múltiples proveedores. Lo que nos ha llevado a tener retos que yo les diría como introducción de nuevas brechas de seguridad y altos costos operativos, que en el fondo ha sido un enfoque que incluya una plataforma amplia, integrada y automatizada que ofrece equipos de TI con la posibilidad que a través de una sola plataforma, a través del manejo de la impulsación por el IA y el Machine Learning, contar con herramientas de monitoreo, detección y aislamientos de amenazas casi en tiempos reales ante cualquier que se infiltren en la red diferentes tipos de ataque que hayan sucedido, lo cual al final en el fondo se traduce en la reducción de las significativas riesgos que nosotros podemos tener y costos asociados a los mismos, que creo que son muy relevantes en tener en consideración lo que son dentro de las políticas y beneficios del Zero Trust. Adicionalmente a ello, creo que es súper importante tener en cuenta un inventario de todos los activos digitales que nosotros manejamos con los diferentes tipos de cuentas y crear políticas de ciberseguridad consistentes que involucren la segmentación de los perfiles y que incluyan también la información que tiene acceso a cada uno de ellos. Y una cosa importante es que cuando yo me refiero a tener todo esto en una plataforma que sea amplia, integrada y automatizada, nosotros lo que hacemos es trabajar a través de nuestro Security Fabric, el cual nos da todas esas ventajas y esas soluciones en una sola plataforma. Eso por una parte. Lo otro que me gustaría en el fondo reforzar
que tiene que ver con que desde la experiencia de Fortinet, cómo nosotros podemos destacar en el caso del estudio donde la adopción de las políticas de Zero Trust haya tenido un impacto totalmente significativo en la prevención de amenazas cibernéticas que no son menores y en el fondo es lo que actualmente estamos viviendo. Recientemente les quiero contar algunas cosas. Trabajamos con Camanchaca, una de las compañías pesqueras más importantes del país. Ellos se encontraban en una búsqueda de una solución unificada, como les comentaba anteriormente, para llevar sus sistemas y heredados en el fondo a un nivel superior, llevarlos a una escala mayor. Por ello, eligieron una plataforma, Fortinet Security Fabric, tal cual se los mencioné anterior, por una sólida integración, por una facilidad en su gestión y una alta estabilidad que es muy fácil de poder complementarla. ¿Qué quiero decir con esto? Dicha búsqueda incluía, además de mejorar la conectividad de los usuarios, ya sean móviles, por ello Camanchaca se planteó implementar soluciones de acceso Zero Trust de Fortinet para pasar a redes privadas virtuales como las VPN, tradicionalmente a un modelo de seguridad que tenga 100% de confianza cero. Gracias a esta implementación, yo les podría decir que las soluciones integradas de Camanchaca obtuvieron varios beneficios. Uno de esos beneficios destacados entre ellos está en términos de porcentaje que les quiero mencionar, que tiene que ver con un 93% de que los incidentes cibernéticos de alta disponibilidad de la red para sus oficinas y las plantas remotas, además de mejorar en un 95% la conectividad hacia lo que es el Internet por satélites y las ubicaciones remotas, entre otras cosas más. Y acá también lo que es súper importante mencionar, que tiene que ver con que con todo esto, ya hablando del pasado, pero que lo tuvimos, que fue en el fondo la pandemia, toda la gente se conectan de cualquier lugar, de sus casas, de sus oficinas, por lo cual todo esto que tiene que ver con las políticas de Zero Trust, creo que lo hace mayoritariamente mucho más relevante. ¿Qué más les podría decir? Que implementar todas estas soluciones es una manera fácil, segura, y es hacia donde vamos y que es lo que estamos buscando en el mercado. Lo podrán encontrar, como lo ven, acá va a hablar Cristian Guerra, Carolina Pizarro, van a dar diferentes tipos de manejos y cómo lo han hecho, cómo lo han visto, sobre todo Cristian, a través de donde él trabaja. Así que bueno, yo ahí les dejo la parte más de mi punto de vista como Fortinet, como lo hemos venido haciendo, y los invito ante cualquier otro tipo de pregunta acá en este panel de poder hacer y lo que salga, poder responderlo en línea o luego después quedar pendiente en su respuesta. Así que muchas gracias. Gracias, Pía. Presento también a Cristian Guerra, gerente de tecnología y seguridad informática en Banco de Crédito e Inversiones. Cuenta con 28 años de experiencia en tecnología y riesgos, ingeniero en informática, magíster en tecnologías de la información y MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María. Desde hace 7 años lidera el equipo de tecnología y seguridad informática de BCI, gestionando las gerencias de seguridad informática, control tecnológico y las gerencias de desarrollo y mantención que existen en BCI. Además, en este periodo lideró también la gerencia de arquitectura de BCI. Bienvenido, Cristian. Hola, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Y nuestra última panelista, Carolina Pizarro, directora de ciberseguridad en Accenture, ingeniero comercial con más de 23 años de experiencia tanto en empresas públicas como privadas, liderando las áreas de marketing y comunicaciones. Se ha especializado en ciberseguridad, liderando la creación del área de comunicaciones del Sistema Nacional de Ciberseguridad ICCIT. Fue destacada con el premio Latin America Top Woman en Cybersecurity 2021 y 2020, Mujer Líder en Ciberseguridad para Chile en 2020 y 2019, nombrada en 2020 como como una de las mujeres más influyentes en ciberseguridad. Así que muy bienvenida, Caro, también. Tremendo panel tenemos hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y para comenzar, vamos a comenzar nuestro panel de políticas de Zero Trust, profundizando hoy en cuáles son las implicancias de su implementación
este modelo que venimos escuchando tanto y que hemos escuchado el último tiempo y que seguiremos además escuchando a medida que incrementan los ciberataques que estamos viendo hoy en día y la necesidad de tener una respuesta a estos ciberataques y poder prevenirlos y poder responder hoy. Y para partir, queremos tratar de ver si Cristian nos puedes ayudar un poco a entender cómo nace esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de Zero Trust? ¿Cómo nace? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo partió? Este concepto de Zero Trust se acuña en el año 2010 por Forrester, de alguna manera dando respuesta a los incipientes cambios que estaban ocurriendo por la incorporación de la nube y todo lo que son las nuevas tecnologías, formas de trabajo, etcétera, en el mundo. En términos simples, lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo es que hoy día ya no hablamos de las compañías como un silo o un ámbito cerrado, sino que hoy día todo lo que es los servicios tecnológicos, los colaboradores y todo el ecosistema que hay alrededor de las compañías está abierto. Y lo que se conoce como que el perímetro se diluye, porque hoy día tengo servicios en la nube, tengo servicios en las casas. Después de la pandemia eso se acrecentó. Por lo tanto, ya no hablamos del concepto de seguridad donde yo otorgo un acceso a una compañía y con eso tengo acceso a todos los activos, sino que estamos hablando de un concepto de solamente otorgar acceso y privilegio a los recursos que el usuario necesita tener para hacer su trabajo del día a día y no tener todos los accesos disponibles. Por eso se llama de Zero Trust. En realidad paso de un paradigma de dar acceso y confiar en todo lo contrario, en solamente dar acceso después de haber autenticado a alguien o de tener la confianza en que la persona que está entrando a mi organización o consumiendo algún servicio necesita tener ese acceso. Súper. Este nuevo mundo que llaman, de donde puedo recibir conexiones desde cualquier lado. Así es. Caro, y ahí, ¿por qué este método ha sido tan adoptado? ¿Por qué responde y ha sido un consenso tan importante en el fondo de la industria en que este es el modelo a seguir? Bueno, así complementando lo que decía Cristian, que pasamos de un modelo anteriormente que era seguridad perimetral, que finalmente era dar acceso solamente por ser un colaborador de la compañía. Uno tenía una cantidad de accesos definidos. Hoy día pasamos a este modelo de no confiar en nadie y finalmente dar accesos autorizados a las personas que correspondían. Se fue dando porque finalmente en el proceso de este cambio, de esta transformación digital y de aceleración digital que también tuvimos en pandemia, donde hubo que conectarse desde las casas y finalmente se cerró este perímetro, o sea, se abrió este perímetro, nos fuimos dando cuenta en general los que trabajamos en esta línea de que las personas se conectaban de donde fueran y si no teníamos, si dábamos acceso a todos, finalmente el riesgo de la puerta de entrada, como el patio trasero que lo llamamos en el buen español, era muy fácil de sufrir alguna vulnerabilidad. Entonces las empresas empezaron a pensar que finalmente el modelo Zero Trust era mucho más aplicable a empezar a otorgar mayor acceso desde el mínimo al máximo que de dar acceso por inercia. Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha tomado como tanto interés. Hoy día podemos ver que cuando hablamos a nivel Latinoamérica, más del 80% de las empresas dicen ya tener en mente aplicar el modelo Zero Trust, pero no hay más de un 30-35% de empresas que lo estén comenzando a aplicar. Dado que muchas empresas también piensan que el aplicar un modelo Zero Trust, sabemos que es un modelo caro, sabemos que hay muchos cambios, tanto de personas como tecnología en los procesos internos, pero también hay que entender que este modelo se puede ir aplicando por capas. Y eso yo creo que ahí Cristian, que está más en el negocio, nos puede explicar más, que realmente es importante empezar a tener la conciencia tanto desde el nivel de negocios como del nivel técnico de que este es el modelo que deberíamos aplicar en todas las organizaciones. Gracias. Este modelo probablemente es uno de los modelos que está como más consensuado a nivel de industria, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, una empresa
público, privada, pequeña, mediana, ¿cómo me protejo hoy día? ¿Cómo enfrento la cantidad de ciberataques que están existiendo? ¿Cómo puedo resguardar mi información? Surge mucho que esta respuesta es, aplica un modelo Zero Trust, sigue un modelo Zero Trust. Si tuviéramos que explicarle hoy día a quienes están acompañándonos conectados, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería su explicación simple de qué es un modelo Zero Trust? Además de la autenticación, de que tengo que validar de alguna manera quién está accediendo. ¿Qué otras cosas son fundamentales dentro del modelo Zero Trust? Bueno, no sé, Carola. Bueno, lo primero, quiero tomar los comentarios de Carola, que esto no es una tecnología, sino que es un conjunto de procesos, de procedimientos que incluye a las personas y que incluye la tecnología. Entonces, lo primero, como para implementar, es primero definir un objetivo, definir una estrategia clara, y eso perfectamente puede ser hecho, sobre todo en empresas grandes, donde hacer cambios normalmente nos cuesta mucho más por la gestión del cambio, por los tamaños organizacionales, e ir haciéndolo por capas. ¿Qué significa eso? Lo primero, partir por identificando qué es lo que quiero proteger, dónde están los principales activos de la organización. Eso lo puedo hacer con un análisis de riesgo, definiendo, mira, esto es lo que yo sí o sí tengo que proteger, por lo tanto, no por darle acceso a alguien a la organización va a tener por defecto acceso a esos activos que son los más críticos. Entonces, eso sería lo primero. Después, apoyarse, como lo dijo Carola, de algún partner que te ayude en la implementación, porque esto genera sí o sí procedimientos y prácticas que tienen que adoptar los colaboradores, y que eso tiene que ser muy de la mano con la experiencia de usuario. Me explico. Antes yo llegaba con mi computador de la casa, llegaba a la oficina, me conectaba, sacaba un cable de red, colocaba el cable de red mío y me ponía a trabajar. O me conectaba a una Wi-Fi. Estoy hablando de los años 2000, donde eso, entre comillas, era posible. Hoy día, implementando un modelo de Zero Trust, ya no puedo, o sea, puedo llegar con mi computador, puedo llegar con mi dispositivo, pero cuando yo lo conecte no voy a tener acceso a nada. Y eso es lo primero que choca, o lo primero que se encuentra el usuario o el colaborador dentro de la organización. Entonces, ese tipo de cosas, si yo no la hago con la correcta experiencia de usuario, o sea, que tenga un proceso rápido de poder otorgar los accesos, que el usuario no se dé cuenta que en definitiva que está teniendo una restricción de acceso y yo se la tengo que hacer más fácil, es parte de lo que tengo que enfrentar para poder facilitar la implementación de un modelo de este tipo. Porque si no, van a ser los primeros detractores, te van a decir, oye, ya seguridad te colocó controles, te puso bloqueo, y al final tienen razón porque estás parando el negocio el día a día. O sea, lo primero es lo que yo te comentaba de generar la estrategia y hacer la gestión del cambio y la comunicación debidamente. Y elegir un partner, creo yo, que te ayude y te acompañe. Y eso también en complemento de microsegmentar el perímetro, o sea, finalmente que yo como usuario tenga diferentes accesos, o sea, por ejemplo, un CISO o una persona de un programador, que no tengan lo mismo, porque antes por defecto te daban el admin y que sabíamos todos que finalmente todos tenían en la misma categoría de acceso, el riesgo era mucho más grande. Hoy día, en el momento que tú tienes un acceso privilegiado, vas acotando el riesgo y finalmente, si existe una vulnerabilidad, puede ser de alguna manera mejor controlada. Antes no, antes el riesgo era, y finalmente quién dio la autorización, quién dio el acceso, porque ya estaba mucho más abierto a los usuarios. Y también es el tema de decir, oye, esto si bien es un cambio, es costoso y que muchas de las empresas ya inmediatamente lo bloquean porque creen que es un cambio radical, finalmente hay puntos, y así como decía Cristian, hay que tener un plan y un plan a largo plazo de cómo se va implementando. O sea, hay cosas que son los activos principales que uno tiene que identificar y desde ahí trabajando un roadmap a mediano, corto plazo, mediano y largo plazo. Entonces, de alguna manera es un proceso que tiene que ir adaptando la compañía para llegar a este modelo completo. No es que de un día para otro digamos, ¿sabes qué? Vamos a dejar de hacer esto y ya mañana somos toda esta compañía de Zero Trust, sino que finalmente es un modelo que se va incorporando tanto a la manera de trabajar, también tanto a nivel interno de concientización de los usuarios.
Pues finalmente antes la persona que estaba encargada de dar los accesos era como el rol y finalmente todos tenían la misma calidad y la misma cantidad de acceso. Hoy día ya no, hoy día ya se empieza por no confío en nadie y después vamos viendo qué categorías de acceso te voy dando. Y eso también va dando un poco más de seguridad a la empresa, no digamos que infalible, pero sí acota bastante el riesgo. Sí. Quería agregar algo que no comenté, que también es bueno para poder influir dentro de la organización y de alguna manera poner este tema en la mesa como dentro de las prioridades, es hablar de los efectos que eso tiene en la implementación de la compañía o al revés. ¿Qué problemas trae no tener este tipo de modelo implementado? Hoy día, y vemos todos los días noticias de ataques de ransomware, ataques de distintos malware, que si tú no tienes la correcta segmentación de tu red, los controles adecuados de mínimos privilegios, facilitan a que ese tipo de ataque pueda pegar en una organización y te pueda, en definitiva, traer problemas mayores de disponibilidad, de caídas de servicios y de pérdida de información. Entonces, algo que no te comenté es que también hay que hablar desde las consecuencias, el no tener estos modelos implementados. Creo que es una buena forma de que también el usuario final y también los stakeholders de las compañías entiendan qué significa también como beneficio o a qué estoy expuesto hoy en día y con qué me protejo con este tipo de modelo. Entonces ahí como para resumir un poco este entendimiento, por un lado el acceso que mencionaban ustedes de entender quién está accediendo a ese recurso o a esa información de la compañía, poder segmentar también y que de alguna manera poder segmentar también responde a esto que decimos en ciberseguridad como no es si me va a pasar o no, sino cuándo, ¿no? Y el día que tengamos un ciberataque poder como segmentarlo y aislarlo lo más posible y poder manejar estos temas de los privilegios que comentaba también Carolina de los privilegios que tenemos y efectivamente a qué tengo que tener permiso y a qué no. Y ahí entendí también, Caro, que entonces no existe como un sello que diga como soy Zero Trust, sino que esto es como un cambio casi que cultural dentro de la compañía. Es como o sea, cuando hablamos de ciberseguridad, yo creo que hace un tiempo hablábamos de ciberseguridad y hablábamos algo netamente TI. Hoy día hablamos de ciberseguridad y sabemos que es algo cross de la compañía. Finalmente, ciberseguridad tiene que ser una medida que se adopta desde el directorio, desde los altos ejecutivos y finalmente cruza toda la compañía porque si no tenemos usuarios que tienen conciencia o que saben que los dispositivos que están usando son parte de la compañía y que pueden ser una puerta de acceso a una vulnerabilidad importante, por más que tengamos tecnología y procesos definidos, nos va a pasar algo igual. Pasa lo mismo con el tema de Zero Trust. Es como decimos, ok, los costos son altos, probablemente es un proceso y una ruta que tenemos que seguir, pero así como dijo Cristian, es mucho más importante el riesgo que tenemos si no aplicamos este modelo y finalmente los costos que están asociados después a un ataque van a ser mucho más altos. Por lo tanto, efectivamente, hoy día en las áreas de ciberseguridad, en las empresas que están adoptando este modelo, que ya son bastantes, están empezando desde a poco. O sea, finalmente hoy día, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuál es la ruta que quiero seguir? ¿Cuáles son mis activos principales? La joya de la corona, que le llamamos finalmente, en las que yo no puedo arriesgar a que nos pase algo. Y desde ahí empezamos, y sobre todo muchas empresas que están, obviamente la mayoría, migrando al cloud, o que ya tienen el cloud implementado, también el riesgo es mucho más alto. Por lo tanto, el hecho de tener identificado los perfilamientos de usuario, quién tiene acceso a qué, nos da la posibilidad también de tener un mayor control. Entonces, como decimos, es un proceso que sí tenemos que adoptar, que va en la línea de lo que se quiere seguir hacia una empresa más resiliente ante un ataque. Como decimos, a todos nos va a pasar, lamentablemente es así, si es que no nos está pasando y no nos hemos dado cuenta. El tema es que, claro, este modelo se ve mucho orientado a las empresas grandes que tienen para invertir, pero las medianas empresas también tienen que hacerlo porque el riesgo también es mayor. Y como decimos, hay medidas que pueden tomar las empresas para reducir estos permisos de algunos usuarios y no finalmente otorgar permiso a todo el mundo. Y ahí yo creo que por ahí va la línea de crear, ya sea un gobierno, si es una empresa grande, o finalmente un perfilamiento, o también
de alguna manera una ruta que yo quiero seguir para decir, mira, esto check, esto lo estoy haciendo o para allá voy. Y es algo que yo creo que hay que tener diferentes stakeholders que sean tus aliados en este proceso de transformación hacia un modelo Zero Trust. Súper claro. Cristian, y en base a tu experiencia, ¿cómo ha transformado esta implementación de los modelos Zero Trust en el análisis de riesgo del sector financiero? Mira, no me atrevo a hablar de todo el sector financiero, porque represento a un banco en particular, así que me voy a referir a nuestro banco. Perfecto. Yo digo que hace mucho tiempo que nosotros estamos, a diferencia de otras industrias, obligados a cumplir ciertas regulaciones normativas que emanan de la CMF, antigua Superintendencia de Banco, y que ha sido permanentemente muy exigente para con los bancos. Así que nosotros hace mucho tiempo que implementamos medidas que quizás no son el modelo completo como se ve hoy día, pero sí muchas medidas de seguridad que van en la línea de tener un modelo Zero Trust. Por lo tanto, me atrevería a decir, si eso lo extrapolo a otras compañías o otros bancos y de nuestro sector en general, es probable que tengamos muchas más medidas adoptadas que el común de las compañías, porque estamos obligados a hacerlo. Y el no hacerlo, nosotros trabajamos con dinero, tanto propio como de terceros. Por lo tanto, somos un foco y de ataque y muy atractivo para los ciberdelincuentes, y tenemos que tener la seguridad como parte de nuestros valores de lo que es la entrega de la confianza hacia nuestros clientes. Perfecto. Y mira, y ese es un punto también importante porque efectivamente, si bien hablamos mucho del modelo Zero Trust, hay muy pocas empresas, al menos en Chile, que lo están implementando, porque volvemos a seguir el tema de el alto costo que significa, que es un trabajo que se cree que es un tema que es un monstruo, que hoy día dejamos de utilizar este modelo y cambiamos a este otro modelo, y no es tan así. Pero finalmente, efectivamente, cuando ponemos a hablar en el sector financiero, que está mucho más adelantado, que finalmente ya yo creo que la mayoría de la banca en Chile, si no está en proceso, ya tiene esto bien avanzado, tenemos a muchos otros sectores que lo ven como muy lejano, están interesados en implementarlo, pero finalmente por temas de presupuesto, de personas y de finalmente todo lo que implica, lo ven como algo muy lejano, y finalmente el riesgo que tienen es más alto. O sea, hablamos de un sector de salud, por ejemplo, donde estamos manejando datos confidenciales, datos que son críticos de los pacientes, con todo lo que ha pasado. Ante un ataque, la vulnerabilidad es mucho más amplia. Entonces, tenemos que crear la cultura. Yo en mi rol de consultoría, finalmente cuando conversamos con los clientes, de que empiecen en esta ruta, de que no solo lo miren como que es algo del sector financiero, sino que también es algo que involucra a todo el comercio electrónico, que involucra, como decíamos, al sector salud, a gobierno. Hemos visto varios temas de incidentes en gobierno que ha pasado, pero finalmente es eso. O sea, hay que ponerse a trabajar en este modelo y hay que hacerlo en un corto plazo. Y no solo en grandes empresas, también en pequeñas y medianas empresas que hoy día son de todas maneras foco para los ciberatacantes. Y ahí, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo está la implementación? ¿Está Chile más lento que el resto de los países, o esto es una tendencia que se ve en Latinoamérica, que todavía estamos un poco lentos en la adopción de modelos de ciberseguridad como Zero Trust? A ver, de los últimos estudios que se han realizado por diferentes consultoras, mira, el 50% aproximadamente de empresas consultadas dicen que están en este proceso de adopción. La realidad es que yo creo que, como hablábamos, hay sectores que están mucho más avanzados que otros. Ese 50% es como bien relativo si hablamos en general de grandes empresas, pero si nos vamos a las medianas empresas, yo creo que el porcentaje es muchísimo más bajo. Y no es solamente en tema de Chile, sino finalmente a nivel latinoamericano, en general la adopción es bastante baja, porque volvemos al tema del presupuesto. Pero efectivamente que hay sectores que están avanzando mucho más rápido y tienen ya esta hoja de ruta definida, pero hay sectores que efectivamente lo miran y todavía no. Entonces, si decimos 50%, efectivamente es un 50% en promedio, pero también depende del sector que hablemos, porque hay sectores que ni siquiera han empezado, y es netamente por un tema de equipo y de presupuesto.
Sí, yo quería agregar algo ahí que lo veo como una oportunidad, que hoy día el avance de la tecnología y el uso de los servicios, por ejemplo, en la nube, facilitan que eso esté al alcance de compañías, no solo las grandes corporaciones, sino que también compañías medianas y pequeñas. Hoy día los servicios que te provee la nube te permite pagar por el uso. Por lo tanto, si tú eres una compañía más pequeña, puedes tener acceso a este tipo de tecnología pagando solo en relación al uso o al tamaño de tu organización. Entonces, eso también lo veo como una oportunidad que se debería aprovechar de mejor forma y tal como dice Carola, que no sea el presupuesto o la dificultad de implementación una barrera. Todo lo contrario, hoy día hay la disponibilidad tecnológica, el avance tecnológico para que esto sea mucho más sencillo. No estoy diciendo con eso que sea fácil, pero hay herramientas, hay disponibilidad tecnológica para facilitar el proceso. Y ahí te entendí un poco que uno parte de alguna manera como listando cuáles son aquellas aplicaciones o recursos o activos más importantes para la compañía y empezar a aplicar estos temas de los accesos a esos activos, ¿no? Exacto. Y ahí típicamente, ¿con qué parten las compañías? ¿Con correo? ¿Con la parte...? Mira, yo te voy a contar en base a lo que hemos implementado en el banco. Creo que no cometo ninguna infidencia ni nada contra la confidencialidad, pero partimos protegiendo, cuando hablamos de los activos más críticos, los servicios de misión crítica. O sea, por ejemplo, dónde corren los procesos de cuentas corrientes, crédito, que es lo que se conoce como el core bancario. Todos los sistemas centrales, los principales sistemas, nosotros los tenemos aislados y segmentados de tal forma que tú, por tener acceso a la red, no por defecto tienes acceso a sus principales activos. Y desde ahí hemos ido construyendo hacia afuera. ¿A qué me refiero con esto? Las oficinas tienen otro tipo de acceso. Desde que estás remoto tienes otro tipo de acceso, y así cada vez más lejos de esos activos, de alguna manera tienes menos permisos para acceder o más restricciones. O más restricciones, en definitiva. Y lo otro es que nosotros, por el solo hecho de, como te daba el ejemplo al principio, de tener un computador y tener acceso a la red, eso hoy día no te da acceso a nada. O sea, tú lo único que haces cuando te conectas a la red es tener acceso a la red, pero no tienes permiso para acceder a ningún recurso tecnológico. Y eso se aceleró con el tema de la pandemia, porque no podíamos desde las casas darle acceso a todos los recursos, a todos los servicios que tenía el banco. Entonces, ahí tuvimos que acelerar mucho más el proceso de conexión del usuario remoto, que en definitiva de un día para otro tuvo que ser, antes era excepcional, después, desde la pandemia se transformó en la forma de trabajar. O sea, ya no era el usuario conectado en una oficina que tenía acceso a todo, sino que era un usuario que estaba desde su casa, y desde ahí empezamos a acelerar el proceso desde la casa no tienes acceso a nada excepto lo que necesitas para trabajar. Y ahí fuimos construyendo, yo digo, fue un acelerador, porque obviamente que la forma de trabajo era totalmente al revés. O sea, la excepción era trabajar remoto y ahora era la norma. La nueva forma de trabajar. Exactamente. Si pensamos y buscando como ejemplos que podrían aplicar también a pequeñas y medianas empresas, no sé, que tienen su base de clientes en redes sociales, supongamos. ¿Hoy día puedo llevar estos principios incluso a ese tipo de empresas? Sí, claro. Efectivamente, o sea, a ver, hay empresas, hay consultoras o empresas que están dedicadas finalmente a apoyar a grandes empresas, corporaciones y todo, pero también hay empresas que son más de nicho, que finalmente también tienen estas hojas de ruta para las medianas empresas. Pero también hoy día tenemos el acceso a información que está en línea y que finalmente cursos disponibles y todo lo que puede hacer que las mismas marcas entregan para poder empezar a guiarse un poco por la ruta y por lo que tenemos que hacer, como para decir el manual de las cosas básicas que tendríamos que tener. O sea, finalmente este modelo, sea pequeña, mediano o grande, siempre va a tener más beneficios que desventajas. Entonces, hoy día, por ejemplo, un beneficio es que podemos revisar
de acuerdo a la industria en la que yo me encuentro, cuál es el porcentaje o cómo está la competencia con respecto a mí mismo. O sea, si yo veo que la competencia ya tiene un 50% de porcentaje de implementación y yo estoy en un 20%, estoy diciendo que ya estoy en alguna desventaja y que tengo que acelerar un poquito mi proceso. Lo mismo pasa para las diferentes industrias. Entonces, yo hoy día tengo la posibilidad de mirar tanto a nivel latinoamericano, Chile y global, de cómo se está dando estas adopciones. Entonces, finalmente, si yo no tengo un CISO dentro de la organización, pero sí tengo una persona que se preocupa un poco más de la seguridad, porque obviamente todas las organizaciones no tienen un CISO, sí puedo empezar a implementar temas, como decíamos, de las páginas web, de los accesos a los usuarios, de cuando estén remotos en las casas trabajando, qué información van a tener o no van a tener, y finalmente cómo yo puedo ir controlando eso ante un riesgo que pueda pasar. O sea, eso principalmente es, pero siempre vemos más el vaso medio lleno que vacío con respecto a este modelo, y de verdad que impulsamos a que las empresas empiecen a accionar más que tener diseñado el plan del modelo Zero Trust y tenerlo ahí en una hojita, ya finalmente empezar a accionar en algunos temas. Y ahí, como mencionaba también Cristian, muchos servicios incluso, ya sea de sitios web, ya vienen con estas funcionalidades que uno puede como ir configurando al final. Exacto. Y eso te lo facilita la nube. Claro. Hoy día ya no necesito hacer grandes inversiones en data centers. Si soy una compañía, como el ejemplo que tú diste, una compañía pequeña que a lo mejor se dedica al marketing y tiene servicios en la nube, estos servicios ya tienen la posibilidad de implementar este concepto, por lo tanto no tengo que hacer grandes inversiones y es mucho más fácil. A eso también me refería con que estamos en una etapa de la evolución tecnológica donde también hay más acceso y más facilidad para que empresas de todos los tamaños puedan tener este tipo de servicio, en este caso de seguridad. Ustedes lo mencionaron en algún minuto y me gustaría profundizar un poco más en este equilibrio entre el poner políticas restrictivas para proteger la ciberseguridad, para proteger los activos de la organización versus como la experiencia usuario, ¿no? Ustedes lo mencionaron dentro de lo que estuvieron comentando, pero ahí, ¿cuáles serían los tips que ustedes darían a quienes están conectados con nosotros hoy día de cómo lograr ese balance? Mira, ahí sí la tecnología juega un rol importante. O sea, la selección de la tecnología que yo utilice para darle el acceso al usuario tiene que ser lo más transparente posible. O sea, no le puedo instalar 10 claves, 30 gente en la estación de trabajo, sino que tiene que ser algo integrado, ojalá, con tu sistema de autenticación que tú ya tienes, de tal forma que yo autorice un dispositivo, tenga la trazabilidad y no tenga que estar yo molestando al usuario final, sino que para él sea lo más transparente posible. Como esto que ya tenemos en el celular, que nos reconoce la cara. Exacto. Y si yo sé habilita que te estás conectando con un computador que es de la organización y que es el mismo todos los días, yo de alguna manera ahí empiezo a aplicar este acceso a través del conocimiento de los dispositivos. Digo, bueno, si en este caso Carola se conectó hoy día desde el mismo dispositivo que está entrando todos los días, bueno, no le voy a pedir una contraseña doble, sino que le voy a pedir solamente su clave de usuario y con eso va a poder tener acceso. O sea, ese tipo de fricciones las puedo disminuir seleccionando una buena tecnología que te acompañe detrás. Sí, bueno, y además, como decíamos, todo este proceso de cambio, de la incorporación de dispositivos de diferentes partes, también ayudan o también perjudican en este proceso. O sea, hasta hace un tiempo, la mayoría de los dispositivos protegidos eran los dispositivos que eran corporativos. Pero muchos de los usuarios, ya sea en la pandemia, que tuvieron que empezar a utilizar sus dispositivos personales o sus teléfonos personales, son un riesgo mucho más alto, porque hoy día a lo mejor yo no tengo acceso a un teléfono móvil de mi compañía, porque a lo mejor tengo un cargo que no aplica para ese rol, pero sí tengo un montón de aplicativos que son de la compañía dentro de mi teléfono, ya desde sea del correo electrónico. Me roban el teléfono mañana. Yo me preocuparía de no avisar a la oficina porque es un teléfono personal mío.
efectivamente, si yo tengo mucho acceso a eso, finalmente es una puerta de entrada a cualquier incidente que pueda pasar. Entonces, hoy día también como compañía nos tenemos que preocupar de eso, de que los usuarios que tienen dispositivos que no son corporativos, pero que lo están usando para fines corporativos, tengan la seguridad asociada y finalmente los privilegios que necesitan tener como ese tipo de usuario. Muchas veces el usuario sí va a reclamar porque dice, oye, pero yo no tengo acceso a nada, tengo que hacer esto, tengo que pedir permiso e ir escalando. Pero cuando a los usuarios se les va explicando que esto es una manera de aminorar los riesgos, ya finalmente lo van entendiendo y lo van adquiriendo como parte de la cultura. Entonces ya eso también es un proceso de cambio, de no tener privilegios por todos si finalmente yo no los necesito, sino que finalmente a medida que los vaya necesitando voy pidiendo autorización. Y eso también es un proceso de cambio y de gestión de cambio de la organización. Que hay que vivir con todos en el fondo y hacerlos partícipes a todos. Dicen que ahí que los modelos de gestión de cambio que más resultan son aquellos que incorporan en el fondo a todas las áreas y a todas las personas un poco dentro del proceso de diseño y planificación, también he escuchado. Sí. Así es. Y para entender, en aquellas empresas donde hoy día ya hay un proceso de Zero Trust implementado, un modelo, ¿cómo lo miden? O sea, ¿cómo se va midiendo este avance? ¿Cuáles son los indicadores que tiene que ir como monitoreando a nivel de gerencia, capaz de, cómo estamos en relación a Zero Trust? ¿Cuál es nuestro nivel de cumplimiento? O sea, ahí tienes varias formas de medirlo. Lo que hablaba anteriormente, el tema de medirme con respecto a la industria en que me encuentro. Finalmente, hoy día ha sido un avance de que hoy día la ciberseguridad es mucho más colaborativa. Antes pasaba un incidente y cada empresa trataba de ocultarlo para que el de al lado no se enterara de que yo había sufrido un incidente. Hoy día yo sé que en los bancos finalmente hay un incidente o hay un intento de ataque y los bancos se comunican, ya hay, por ejemplo, en el sector. Entonces ya hoy día yo puedo tener de alguna manera más fácil acceso a la medición de cómo están las industrias en las que me encuentro. Lo que decía Cristian anteriormente, el tema de identificar los activos que tengo y cómo los estoy cuidando, si finalmente ha disminuido el riesgo o no ha disminuido el riesgo, la identificación de personas con los accesos. Yo voy teniendo una cantidad de KPIs que puedo ir controlando y que puedo ir viendo cómo evoluciona en el tiempo, a diferencia de antes que a lo mejor tenía acceso para todos y muy poca visibilidad. Entonces hoy día yo, dentro de mi hoja de ruta, yo puedo definir cuáles van a ser los KPIs con respecto a la compañía que me manejo, a la industria en la que me encuentro y cuál es mi apetito de riesgo o dónde quiero llegar como compañía en esta transformación a este modelo. Sí. Muy bueno lo que dice Carola. Yo quiero complementar que nosotros en el banco estamos adheridos a un modelo de madurez basado en riesgo. O sea, en base a distintas variables de exposición de riesgo de seguridad, tenemos que aplicar un nivel de madurez ad hoc a ese nivel de riesgo. Y ese nivel de madurez te implica la incorporación de cierta cantidad de controles, donde varios de ellos tienen que ver con Zero Trust. Entonces nosotros vamos midiendo cada 6 meses un cálculo nuevo de riesgo inherente, verificamos si el banco ha cambiado su perfil de riesgo, y en base a eso vemos si el nivel de madurez también tiene que adaptarse, o sea, subir el nivel de madurez, por lo tanto, tener una cobertura mayor de controles de ciberseguridad. Nosotros tenemos un mecanismo bien objetivo y bien pragmático de poder ir midiendo cómo está ese nivel de madurez dentro de la organización. Y de hecho, el círculo se cierra con los procesos de planificación estratégica, donde definimos, en base a ese riesgo, qué proyectos vamos a hacer el año siguiente. Qué proyectos vamos a dejar de hacer, dónde vamos a invertir más, dónde tenemos mayores brechas, dónde hemos tenido incidentes, porque en el modelo se conjugan todas esas variables. Incluso cómo está el ecosistema tecnológico y el ecosistema o el sistema financiero en general, si hay mayores ataques o no, eso todo está dentro de lo que nosotros hoy día incorporamos en el modelo. Y me quedé pensando también en lo que comentaba Carolina. Hoy día, para la banca se viene un desafío bien grande, que es el Open Banking, que está pronto a ser implementado en Chile. Y el Open Banking, que básicamente lo que hace es abrir la data
de los bancos y los servicios que entregan los bancos hacia terceros, normalmente fintech o empresas que quieran ser parte de este ecosistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que ya tener un modelo y nos hemos visto obligados como banca a tener modelos de protección adicional, porque ya no va a ser solo el acceso de mis clientes al banco, sino que va a ser el acceso que le van a otorgar los clientes o mis clientes a terceros para que tengan acceso a mi información. Por lo tanto, hoy día va a ser mucho más crítico el tener modelos de Zero Trust, el de ser súper granular en el acceso que voy a otorgar, por ejemplo, a esas fintech o a esos terceros, y no puedo tener de alguna manera un paradigma como el anterior, donde yo te daba un acceso y bueno, te otorgo el acceso y puedes tener derecho a acceder a todo tipo de información. Hoy día es súper granular y eso nos va, yo creo que a llevar a un siguiente nivel, no solo a la banca, sino que a todo el que quiera interactuar con el sistema financiero. Ahí diste un punto súper importante con relación a los terceros y las fintech, porque finalmente, por más que yo tenga un modelo incorporado, si finalmente mis proveedores o los terceros socios que yo participo no están en este proceso, finalmente que están manejando información de mi compañía, el riesgo sigue siendo alto. Por lo tanto, las exigencias hacia esos terceros también tienen que ser altas y ellos también tienen que ir en la misma línea de lo que se está adquiriendo y es una exigencia ya, en este caso desde el banco, desde la entidad, de exigir que sus terceros o proveedores también vayan cumpliendo con este modelo. O sea, este modelo al final impacta no solo lo interno y cómo manejo mis recursos internos, sino también todos los externos que van a ir accediendo, y tengo que tener esa visibilidad. Tal cual. Exactamente. Súper interesante. Creo que cubrimos un poco con la ayuda y con la expertise de nuestros panelistas todos los puntos de entender efectivamente qué es un modelo Zero Trust, cómo aplicar, qué significa este concepto, cuáles son los tips o las ventajas para su implementación e incluso cómo medirlo y cómo finalmente ir monitoreando el nivel que tiene hoy la empresa y cómo estamos avanzando en este modelo que lo que busca es proteger nuestros activos de los ciberataques que estamos viendo todos los días en redes sociales, en prensa, y que cada vez hay más y más intentos de acceso a la información de las distintas empresas. Así que muchísimas gracias a Cristian, a Carolina, a Pía por acompañarnos hoy, por compartir su visión y su experiencia con nosotros, para que todos quienes están hoy día conectados también, que todos tenemos hoy activos digitales de distinto tipo, aprendamos un poco cómo aplicar estos conceptos para proteger nuestros activos, los activos de nuestras empresas y los activos que tenemos hoy día y los recursos digitales que están disponibles. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren compartir unas palabras de cierre. No, agradecer la invitación, aprovechar de dar las gracias a mi equipo del banco también, a mi equipo de ciber. Así que muchas gracias. Saludamos a todos también, el equipo ahí de ciber de BCI. Sí, no, muchas gracias por la invitación y obviamente esperamos siempre ser un aporte para la comunidad y tratar de ayudar a hacer un país más resiliente en este tema de ciberseguridad. Yo creo que estaría de todos. Y ahí vuelvo a felicitar también a Carolina y a Pía por motivar a otras mujeres a meterse en el tema de ciberseguridad y que se vayan ahí en base a su expertise también acercando a este mundo que no solo son técnicos como vieron aquí, sino que necesita un poco de todo, desde gestión del cambio, análisis, procesos, riesgos. Así que sin duda es algo que impacta a todas las áreas. Muchas gracias a todos quienes estuvieron hoy día conectados y a nuestros panelistas estrellas. Gracias. Gracias.